cómo bendecir al Señor. Y un día ellos dijeron, vamos a bendecir a nuestro Dios y vamos a llevar ofrenda a nuestro Dios. Y salieron los dos a darle ofrenda a Dios. Y uno era agricultor y trajo todo de lo que él cosechaba al Señor. Trajo una ofrenda a Jehová. Y el otro era un hombre que trabajaba con ovejas, era ganadero. Y entonces dice en la historia que este hombre trajo de lo mejor a Dios. Pero no solamente trajo de lo mejor, sino que trajo primogénito a Dios. Y dice la historia que los dos cuando se presentaron delante de Dios, Dios vio a uno con más agrado que al otro. Vio a uno con más agrado que al otro. Y entonces uno se pregunta por qué si los dos trajeron ofrenda. Si los dos trajeron una ofrenda que salía del corazón, ¿por qué Dios ve con más agrado la ofrenda de uno que la ofrenda del otro? Esa historia está en Génesis capítulo 4. ¿De quién estamos hablando? De Caín y Abel, muy bien. Estos hombres, hermano, y leo esta historia, hermano, porque muchos de nosotros creemos, pensamos y decimos que hay cosas que pertenecen a la ley. Y cuando Caín vivió y Adán vivía, no había ley. No podemos decir, oh, eso pertenece a la ley, porque mire, no había ley. No había ley. Ellos decidieron en su corazón, por el amor que tenían y el respeto y la adoración que tenían a Dios, traer una ofrenda. Pero lo que me parece es donde sale la pregunta, es por qué Dios mira la ofrenda de uno. Entonces yo lo miro un poco injusto. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero yo lo miro un poco injusto, el capítulo 4 de Génesis. Porque los dos traían de su corazón ofrenda. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 3, dice, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel, dice, y Abel trajo también, y ahí es donde está la diferencia, de los primogénitos, de sus ovejas, lo más gordo de ellas, es decir, lo mejor que él tenía, y lo trajo a Jehová, y dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia y por qué Dios hizo eso? Y entonces, a simple vista uno dice, pero ahí Dios no fue justo porque los dos estaban conscientes y trajeron lo que cosechaban y lo que tenían delante de Dios. La diferencia son dos pequeñas diferencias. Número uno, hermano, es que Caín trajo una ofrenda, pero Abel trajo lo mejor, lo primogénito y lo mejor de lo que él tenía. Una cosa es que yo traiga una ofrenda y otra cosa es que yo escoja eso que le voy a dar al Señor y se lo traiga con todo mi corazón, con toda mi alma, pero es lo primogénito y lo mejor. Hoy, hermano, hablemos un poquito de las primicias, que es lo primero y es lo que le pertenece a Dios. Las primicias es lo primero y es lo que le pertenece a Dios. Un momentito vamos y las personas que nos están viendo o nos están escuchando, pues con mucha madurez escuchemos o veamos lo que la palabra del Señor dice. Nadie en este mundo, porque Dios nos ha dado libre albedrío, nadie en este mundo está obligado a hacerlo si no tiene fe y no tiene amor. Entonces esto es de fe, hermano. La Biblia dice que Abraham,
creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham, en hebreo dice que por la fe Abraham salió del lugar donde salió, hacia donde Dios le dijo que iba, sin saber a dónde iba. La fe. Entonces la fe juega un papel muy importantísimo en esto. Lo primero, las primicias es lo primero, y eso le pertenece a Dios, según las Escrituras, no según lo que cualquiera de nosotros dice, según las Escrituras. Y yo les invito a que cierren sus ojos y oremos, que Dios nos bendiga en esta plática que vamos a tener ahora. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo mis palabras y bendigo este momento, Señor amado. Te doy gracias por este día que consagramos nuestras primicias delante de ti, Señor. Te doy gracias por este día, Señor amado, que es el día que contamos, Señor amado, delante de ti para traer las primicias delante de ti. En el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, decodifica el mensaje, que cada persona que escuche estas palabras, Señor amado, no las tergiverse ni las malentienda, sino, Señor amado, que sepa lo que tú has hablado y estás hablando a su corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplico. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, las dos razones por las que Dios hizo una diferencia entre una ofrenda y otra. Las dos eran ofrendas, pero una razón, la dijimos, es porque Abel trajo lo mejor, las primicias, los primogénitos. Primogénito, hermano, primicias viene de primogénito, de primero lo que está delante. Primicias es lo mismo que decir primogénito, porque es lo primero. Y también cuando alguien dice, él es el príncipe, ¿qué está diciendo? El príncipe. El príncipe es un principal, es alguien que solamente el rey está por encima de él. ¿Ah? Pero también cuando usted dice, él es el principal de la escuela, ¿qué dice? Es el mero mero, el manda más, o el que tiene la preeminencia. Entonces de eso tienen que ver las primicias. Bien, Abel trae primicias, dice literalmente las Sagradas Escrituras, trajo las primicias, lo mejor, lo más gordo al Señor. Es decir, Él lo pensó, lo escogió y trajo lo mejor. Ahora, esa es una de las razones. Trajo los primogénitos, lo mejor al Señor. La segunda cosa es porque hacía unos días, no sabemos los tiempos en el libro de Génesis. Parece ser que pasaban mucho tiempo y uno a veces piensa que solo pasaron 2 días. Pero hacía un tiempo Dios vio que el hombre pecó. Recuerdan que Adán y Eva pecaron, ¿verdad que sí? Comió del fruto que Dios le dijo que no comiera, etcétera, etcétera. Y Adán dijo, la mujer que me diste. La mujer dijo, la serpiente que pusiste, y la serpiente ya no tuvo a quien echarle la culpa. Entonces Dios maldijo la serpiente, pero después, cuando le dio la sentencia al hombre, mire lo que pasó. Dios le dice al hombre, esta fue la sentencia para el hombre. Dijo, maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué dijo Dios? Dios maldijo la tierra por causa del pecado que el hombre había cometido. A ver si están conmigo, hermano. Hoy prácticamente es como una clase, tenemos que entender lo que estamos diciendo. Dios maldijo la tierra por causa del pecado que el hombre había cometido. La tierra ahora, esta tierra te comenzará a dar espinos, cardos. Tenés que trabajar, sudar la gota gorda para que te dé fruto, porque antes de eso la tierra producía de por sí. Ahora, Dios maldijo la tierra. Y entonces intuyo que esta fue la segunda razón por la cual Dios dijo, no, acepto mejor lo que Abel trae. ¿Por qué? Porque Caín trajo del fruto de algo que Dios había maldecido, que era la tierra. Hermano, pero todo eso es el fruto de la tierra. Sí, lo que pasa es que después cambió.
Porque cuando Dios ya lo puso como una regla, porque después, esto que Abel hizo por su corazón, porque su corazón se lo indicó, después Dios lo hizo como una regla, un mandamiento o un estatuto que él puso. Eso es entonces, Abel no trajo del fruto de la tierra, no que trajo de los primogénitos de sus ovejas, lo mejor, lo más gordo. Entonces, para mí, pienso que esa fue la conexión que hubo entre Abel y Dios, y por eso Dios vio que Abel no había sido a la ligera lo que trajo, ¿no? Que lo escogió, lo preparó y lo trajo. Y eso es lo que pasa con las primicias, hermanos. Las primicias no es una cosa que nosotros decimos, lo que sea. No, hermano. Es algo especial para Dios. Es algo especial. Lo que pasaba, hermano, es que antiguamente también la gente decía, mira vos, esta está manchada, llevémosla a la iglesia, esto no sirve, llevémosla a la iglesia. Entonces traían lo que no servía. Malaquías dice, usted puede leer los libros los capítulos de Malaquías y va a ver usted que bien sencillo dice, ustedes me traen esto a mí. Vayan y llévenselo a su príncipe a ver si se lo va a aceptar. Y entonces lo que Dios les está diciendo es que la costumbre que tenían en aquel entonces, hermano, muchas personas era que traían lo manchado, lo cojo, lo que no servía. Decían, es para la iglesia. Yo recuerdo cuando estaba creciendo, hermano, que uno cuando venía a la iglesia y daba su ofrenda, recuerdo unos ancianos, hermano, yo los miraba, yo estaba chiquito, hermano, apenas no tenía ni ofrenda para dar, moneditas a veces daba uno, y entonces veía a los ancianitos, hermano, que sacaban a esto aquí, y sacaban y escogían, muchos escogían el billete más viejo, y ese era el que daban. Yo no sé si usted se acuerda de alguna pasada, pero lo más viejo, pero habían otros que no. Sabían que Dios era lo más importante y lo mejor, el billete más nuevo daban. Entonces se daban los dos extremos. Y entonces por eso Dios estableció en su palabra, bueno, que Él se merece las primicias, que tiene que ver con lo primero y lo mejor. ¿Qué quiere decir primicias? ¿Qué quiere decir? ¿O de dónde viene ese vocablo, esa palabra primicias, hermano? Bueno, es un rosh. Eso no quiero entrar en lenguaje, ni en hebreo, ni nada, pero me parece interesante, hermano, que rosh quiere decir cabeza. La cabeza, uno sin cabeza, hermano, no hace nada. Rosh es la cabeza, y las primicias vienen de una raíz, de una palabra semítica que quiere decir cabeza o comienzo. Rishon, comienzo, lo más importante. Entonces, el significado básico de esa palabra Rishon, hermano, quiere decir que es lo primero de una serie de cosas que van a pasar. Lo primero de una serie de cosas que van a pasar. Entonces, para poner esto en contexto, las primicias es lo primero de toditita la cosecha que va a venir. Ese es el Rishon. Ese es el significado que tienen las primicias. Pero también significa primer día, también significa primogénito, también significa o denota que es lo principal, denota que es lo más destacado, denota, esa misma palabra denota que es lo primero, denota que es no solamente lo primero, pero es lo mejor. Y eso es lo que el Señor demandaba para sí. Dios, nuestro Dios, demandaba eso para Él mismo. Primogénito, las primicias, lo primero le pertenece a Dios. Entonces, si nosotros nos vamos a la vida diaria, hermano, cuando usted tiene que tomar una decisión entre Dios y algo más, ¿qué decide?
Cuando usted tiene que tomar una decisión, estoy en una encrucijada. Por ejemplo, algo tan sencillo que siempre lo decimos aquí y lo explicamos. Algo tan sencillo como decidir entre si estar en la iglesia o estar en otro lugar. Una decisión simple. Una decisión simple. Ok, tengo dos decisiones que tomar. Una es estar en la iglesia o estar en otro lugar. Una tiene que ver con Dios y otra tiene que ver con cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que decidimos? Allí es donde se echa a ver si usted toma en cuenta las primicias. Porque esto es una parte de las primicias, hermano. Lo que traemos, el dinero, el fruto que traían, esa era una parte de las primicias. Pero había la otra parte que no se miraba, que era en cuanto a nuestras decisiones y en cuanto a nuestro comportamiento. En mi comportamiento, ¿a quién le doy yo la preeminencia? ¿A quién tengo yo feliz en mi comportamiento? Oh, no, hermano, pero yo doy mis primicias. Pero ¿tiene contento usted a Dios? No, yo no lo tengo tan contento, pero doy dinero. Ok, está dando dinero, pero va para el infierno igual. Entonces, hermano, como decimos, esta es una enseñanza que es algo, ¿cómo se llama? Que nos toca el sentimiento, ¿verdad? Dice, no quisiéramos escucharla. Entonces, primogénito, lo mejor. Entonces, después que vino el tiempo que Dios dio las ordenanzas, entonces las primicias se convirtieron en algo establecido y entonces se le denominó con el nombre de bicurín. Diga conmigo bicurín. Bicurín, eso es primicias. Y en los hebreos siempre celebran el día del bicurín, que es el día de las primicias. El día en que consagramos las primicias. Entonces, ¿por qué lo hacemos nosotros? Porque queremos hacerlo lo mejor para nuestro Dios. ¿Y por qué, hermano? Porque hay unas cosas que chocan, hermano, que chocan en el sentido de que tienen otro tiempo. A ver si me comprenden. Dice la Biblia que el primero de los meses del año era el mes de Aviv. Aviv coincide con abril, según lo que dice la palabra del Señor en Éxodo, capítulo, desde el 10 en adelante, el 11 específicamente en adelante, usted encuentra que Dios le dice al pueblo, este será el primer mes del año, Aviv, y era el día exacto, y les daba el día exacto y el mes exacto en donde debían de traer las primicias, que era el primer mes. Cuando comienza el mes, lo primero que van a hacer ustedes es hacer esto, traer las primicias. Lo primero que van a hacer es entregarme al primogénito. Allí en el capítulo 11 del libro de Éxodo es cuando sacrifican los primogénitos. Todos ustedes se recuerdan, ¿verdad que sí? La mayoría recordamos que el día de la matanza en Egipto, Dios les dijo, ustedes si no quieren que su primogénito de su casa muera, ustedes entonces van a traer lo mejor de sus ovejas, un cordero. Y el cordero el cordero tenía que ser primogénito también, porque tenía que coincidir lo mejor. Traía el primogénito en la familia, se unían y lo sacrificaban. Y entonces se salvaba el primogénito de la casa. Y si nosotros traemos eso ahora en día, hermano, Jesucristo, que es el primogénito y unigénito Hijo de Dios, fue sacrificado para que todos nosotros no muramos los de la casa. Es Él el que se sacrificó para que nosotros ya no tengamos que sacrificarnos. Bicurín, las primicias, lo mejor, y eso lo encontramos nosotros a través de la Biblia, hermano, especialmente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, porque es lo mismo. Ahora, tiene que ver con lo primero.
Acabo de decir como cuando alguien le dice, tú eres el príncipe, eres lo principal, él es el principal de esta casa, de esta familia. Las mamás a veces dicen, no, él es mi príncipe, al muchacho que nació, vea. O si no, así es una niña, ¿cómo le dice? Mi princesa, también viene de primero. Mi princesa y mi príncipe, como queriendo decir, es lo mejor que tengo, es lo más importante. Como es el jefe, es el líder, eso es el príncipe, según las sagradas escrituras. Entonces, dicho todo esto, hermano, ratifico que las primicias tienen que ver con lo primero, lo mejor, lo que abre la matriz, lo que es más gordo, lo que es más frondoso, lo que no tiene daño alguno, lo que no tiene ninguna mancha. Eso es lo que Dios se merece, y es lo que Él dice, eso es lo que ustedes tienen que sacrificar delante de mi presencia. Eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras, y consistía en dárselo a Dios. Eso primero era lo mejor y era lo más escogido. Ahora nos vamos a ir a Levítico. Si usted tiene su Biblia, por favor, después de que hemos hablado de todo esto, váyase al libro de Levítico, por favor, y váyase al capítulo 23. Amén. Si usted, porque tiene la Biblia, hermano, vamos a leer unos 2 versículos, unos cuantos solamente para darle base a esta escritura. Amén. Y los que nos están escuchando también pueden hacerlo, ¿verdad? Ya vimos, hermano, que esto no necesariamente es algo de la ley, aunque después se puso en la ley, pero fue algo que comenzó mucho antes. Capítulo 23, dice la palabra del Señor, el versículo 10. Usted ponga una manchita ahí o subráyelo en el versículo 10. Y dice, versículo 9. Y habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo les doy, y seguéis la mies y cosechéis la tierra, traeréis a la iglesia, al sacerdote, al alfolí, una gavilla. ¿Por qué? Por primicia, si usted lo tiene. Traeréis una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote encargado va a venir, agarra la gavilla, según lo que da las escrituras, agarra la gavilla y la mece delante de Jehová. La mece delante de Jehová, y de esa manera, cuando el sacerdote hace eso, pasan 2 cosas. Dios acepta la ofrenda y acepta al oferente. Dios acepta la ofrenda y acepta a la persona. Eso es lo que dice allí. Y el día en que, el 11, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos, para que seáis aceptos vosotros. ¿Cuándo va a ser esto? No era el día de reposo, hermano. No se hacía el día de reposo, porque el día de reposo no se hacía absolutamente nada. Las primicias se traían el día siguiente al día de reposo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se traían el día siguiente al día de reposo? Porque son primicias, hermano. Y entonces, hermano, ¿qué día era el día de reposo? ¿Qué día era el día de reposo? Es sábado, correcto, pero según dice la Biblia, el día que descansó el Señor, por ejemplo. El 7º día. ¿Es el primero o el último de la semana?
¿Es el primero o el último de la semana? El día de reposo es el último día de la semana, hermano. El día de reposo es el último día de la semana. Y entonces dice Dios, ok, ese día, porque ese día lo van a consagrar a mí. En el Antiguo Testamento, hermano, según lo que dicen las Sagradas Escrituras, era el último día de la semana. Y entonces el Señor dice, no, ese día no me van a traer las primicias. Porque si las primicias son primero, tiene que ser el primer día de la semana. Si son las primicias, tiene que ser el primer día de la semana. Oh, pero nosotros nos reunimos el domingo y el domingo es el día de reposo y ese que, ok, está bien, nosotros nos reunimos el domingo y el domingo es el, ¿qué día de la semana? ¿El último o el primero? Es el primero. El primer día de la semana que le damos al Señor. El primer día de la semana que traemos las primicias. Eso es lo que está escrito allí, hermano. Usted solo lea lo que está escrito. Dice que lo traían y lo mecían y lo entregaban el siguiente, ahí no dice el primer día de la semana, por supuesto, pero dice el siguiente día al día de reposo. Amén. Ahora, vean ustedes, hermano, vean ustedes, por favor. A mí me encanta esto porque le hace que le revienta la cabeza por un lado y otro a uno, hermano. Y uno se pone a pensar en una cosa y en otra. La verdad que a mí me pasa. Y entonces, me encanta ver e indagar. Luego viene en el Nuevo Testamento, hermano, pasa lo mismo que pasó en Éxodo capítulo 11. Pasa lo mismo. Dice que el cordero lo preparaban, lo primero, el cordero lo preparaban 3 días antes. Para tenerlo listo, para sacrificarlo el mero día, que era el día en que iban a salir de Egipto, en Éxodo. Pero en el Nuevo Testamento nosotros vemos a Jesús dando su vida por la humanidad. Y dice la Biblia que Él vino y lo crucificaron y dio su vida, su sangre por nosotros. Lo van a tener listo, decía Éxodo, 3 días antes. Y luego Jesús muere, hermano, y 3 días después, quiere decir que Él estuvo listo 3 días antes para que 3 días después, ¿qué pasó con Él? Resucitó. Y también me parece a mí algo muy profundo y muy bonito el hecho de que, ¿por qué Jesús no resucitó en el día de reposo? No que resucitó un día después del día de reposo. Un día después del día de reposo, porque Jesús debía de ser las primicias, lo primero, lo mejor, lo que el Padre escogió para nosotros, para darlo para nosotros en sustitución de nuestra vida. Eso significan las primicias, hermano. Cuando usted hace el recorrido y ve que Jesús resucita, dice la Biblia nunca va a encontrar, hermano, que usted diga, oh, fue el sábado. Cuando dice ahí en letritas pequeñas, oh, aquí equivale a sábado, es una aclaración que el escritor hace, no la escritura. El que tradujo hace esa aclaración, aquí equivale a sábado, pero sábado significa reposo. Todas las veces que usted vea en la escritura, oh, aquí equivale a sábado, es porque se refiere a reposo. Entonces, dice la Biblia que Jesús resucita un día después del día de reposo. La Biblia le llama, en Lucas capítulo 23 y 24, dice, y las mujeres salieron el primer día de la semana y ya Jesús había resucitado. ¿Qué día resucitó Jesús? Hello. Un día después del día de reposo, que era el primer día de la semana.
el principal, el príncipe, el rey, Dios hecho hombre, Jesús, las primicias, resucitan el primer día de la semana. Y por eso es, hermano, que las primicias tienen un simbolismo y significado, hermano, que si nosotros lo hacemos con fe, con toda la fe que hay en nosotros, hermano, tiene los resultados para lo cual se dijo que eran. Entonces, después de eso, hermano, había, según el libro de Levítico, vamos a Levítico otra vez, gloria a Dios. En Levítico después está diciendo, el sacerdote, versículo 11, mece la gavilla y el día siguiente, el día de reposo, para que seáis aceptos. Ese mismo día que ofrecéis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será, bueno, y ahí comienza a dar las indicaciones acerca de esa, de eso que estaba pasando, de eso que él está enfatizando, que son las primicias de la gavilla. Bien, allí mismo, más adelante usted va a encontrar, por favor, usted puede leerlo, si usted tiene a bien, hermano, leerlo todo. Sería muy bueno. Los hermanos que nos están escuchando y nos están viendo, vayan, escudriñen y lean. No digan, eso es de aquí. No, vayan, investiguen y léanlo para que el Señor les revele a sus corazones lo que está sucediendo con esta palabra. Vamos, denme un segundito. Entonces, el versículo 5 del capítulo 23, usted encuentra, de Levítico 23, le dice a usted, en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, es decir, el mes primero iba a ser entre las 2 tardes. ¿Por qué? Eso es otra cosa que me llamó mucho la atención. ¿Por qué por qué la Biblia dice entre las 2 tardes? Es como que una parte de una tarde pertenecía a un día y la otra parte pertenecía al otro día. El día judío duraba 12 horas. Y como usted sabe, a veces las 12 horas se acaban y todavía está de día. Hay un tiempo en el año. Entonces, intuyo, según las escrituras, es que lo que pasaba es que terminaba el día y la tarde seguía. Entonces, entre las 2 tardes es Pascua a Jehová. La Pascua coincide con el día de las primicias. ¿Qué es la Pascua? El día en que se entregaba el primogénito o moría el primogénito. ¿Están conmigo, hermanos? Se entregaba el primogénito de las ovejas, pero también podía morir el primogénito de la familia si no se sustituía con el primogénito de una oveja. Amén. Entonces, si usted necesita más información, hermano, no dude de contactarnos para saber más acerca de esto. Luego, allí mismo en Levítico, había una segunda fiesta. Eran tres fiestas periódicas durante el año, hermano. Eran más fiestas, para que no me vayan a criticar o censurar. Eran más fiestas, pero las 3 fiestas especiales en el año eran estas. La fiesta de la Pascua, ¿cómo le llamamos ahora? La fiesta de la Pascua, ¿cómo se le llama hoy? ¿No? Se llama Semana Santa, hermano, así le dicen Semana Santa, pero es la fiesta de la Pascua. Todos sabemos, la fiesta de la Pascua tenía que ver con pasar por alto la destrucción y salvarse. Bueno, no vamos a hablar ahorita de la Pascua, pero coincidían las fiestas de las primicias, de las gavillas, con la fiesta de la Pascua. Se entregaba el primogénito y se salvaba el otro primogénito de la familia. La segunda fiesta que hacían era, hermano,
la hacían 50 días después que mecían la gavilla, acuérdense, mecían la gavilla, 50 días después, dice el versículo 15. Usted va, estamos en Levítico 23, así va. El versículo 15. Y contaréis desde el día que le sigue al día de reposo, es decir, el día en que ofreciste la gavilla, desde ese día contaréis, desde ese día que ofreciste la gavilla, 7 semanas cumplidas. 7 semanas cumplidas tendría que ser el siguiente día de reposo. ¿Cuánto es 7 semanas cumplidas? ¿Cuántos días son? ¿Cuántos días son 7 semanas? 49. Entonces caía el siguiente día de reposo. Entonces el siguiente día de ese día de reposo iban a ofrecer una vez más primicias. Eso es lo que pasaba en Israel. Pero esas primicias pertenecían al día del Pentecostés. ¿Y qué hacían allí? Dice, versículo 5, el versículo 16 dice, hasta el siguiente del 7º día de reposo. Dice, contaréis 50 días y entonces ofreceréis, ¿qué? ¿Ustedes lo están leyendo, hermano? Porque lo que pasa es que yo lo puedo estar leyendo, pero imagínense, tenemos que comprobar lo que dicen las Escrituras. Y dice, ofreceréis el grano o el nuevo grano a Jehová. Intuyo, hermano, intuyo, y esto ya es mi propio pensamiento. En el año hay diferentes cosechas y diferente fruto. Oh, hoy es el tiempo del mango, dice uno. Pero llega otro tiempo, hoy es el tiempo de la guayaba, dice uno. Hoy es el tiempo de la rayán. Me imagino que eso era lo que estaba pasando ahora. Oh, es el tiempo del maíz. Uno a veces, usted va a El Salvador y dice, no tienen elotes aquí. No, ahorita no es tiempo de elotes. Porque hay un tiempo de los elotes. No, ahorita no hay tiempo. ¿Qué va? Aquí, ahorita no hay hace en ningún lugar de eso. ¿Por qué? Porque no es tiempo de eso. Pero viene otro tiempo que es tiempo de eso. Hay el tiempo de la paterna, el tiempo de la guayaba. Estoy haciendo una comparación. El tiempo del elote, el tiempo del frijol. Nunca se cosecha igualmente el frijol con el elote, hermano. Siempre sale primero, ¿qué? El maíz. Y ya los días cosechan el frijol. No me pregunte, hermano, si sé de agricultura, no sé mucho, pero eso he visto. Entonces, me imagino que eso fue lo que pasó aquí. El día en que mecían la gavilla era el día en que se cosechaba eso y traían la primicia. El Pentecostés traían la primicia del grano. Y luego, el mes séptimo, había otra fiesta, que era la fiesta de los tabernáculos, le llamaban. En esa fiesta de los tabernáculos, la gente traía también, hermano, eso no lo traían a la iglesia, no lo traían al tabernáculo, no, que lo traían al lugar donde estaba el tabernáculo, no adentro, pero afuera. Y traían ramas llenas de fruto. Y hacían su casita, su champita con ramas llenas de fruto, que hasta cortaban, esta tiene guayabas, vamos a ponerla, esta tiene mango, la cortaban, lo que sea, y hacían sus champas. Era la fiesta de los tabernáculos, esa es la que le llamaban. Entonces, pero las 3 fiestas tenían que ver con un fruto diferente, y eso después, hermano, lo condensaron a hacerlo
cada año. El Señor les decía que lo hicieran cada año. ¿Cómo se debe de hacer? Bueno, nosotros debemos de hacerlo conforme a lo que nos dicta nuestro corazón. Conforme a lo que nos dice nuestro corazón. Lo mejor, las primicias es lo mejor y eso le pertenece a nuestro Dios. ¿Qué fue lo primero que pasó después de que Jesús resucitó el primer día de la semana? Era el príncipe, el principal en el cielo, en el sentido de que era después del rey. Jesús era el siguiente principal. El Padre, el Hijo era Él, Dios Todopoderoso, la misma esencia de Dios. Bien, entonces resucita. 50 días después de que Jesús resucitó, que son las primicias, ¿qué sucedió? 50 días después de que Jesús resucita en la tierra. ¿Hello? ¿No recuerdan qué pasó? Esa historia la tenemos en Hechos capítulo 2. 50 días después que Jesucristo quiero decir que Jesucristo resucitó. Usted cuenta 50 días y se narra en el libro de los Hechos que vino el Espíritu Santo, que es la segunda fiesta, y es la fiesta del Pentecostés. No sé si captan la idea, hermanos, por favor. Amén. Hermano, ¿y la fiesta de los tabernáculos? Espéreme, no, tranquilo. Esa todavía no se ha dado. ¿Oh, no se ha dado, hermano? No. En el capítulo 14 del libro estoy hablando los eventos espirituales en nuestra vida. Ahorita tenemos la bendición de la era del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve en todo lugar donde Él quiere, como quiere, en el corazón de las personas. La fiesta de los tabernáculos, vamos a hablar otro día de eso, porque eso tiene que ver con algo futuro, con algo que viene de parte de Dios para nosotros. Pero entremos, hermano, ya a la fase final de esto. Ya entendimos que que las primicias es lo primero, lo mejor, y le pertenece a Dios por estatuto perpetuo, por lo que dice las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿por qué decimos eso, hermano? Porque así está establecido en las Escrituras. Yo no puedo venir aquí y decirle, pero ¿y qué te da la autoridad de decir eso? No, porque están en las Escrituras, hermano. Yo no, como pastor, no puedo venir y enseñar algo que no está en las Escrituras. Debe de aparecer ahí y tener sentido. La Biblia dice, usted lee los 10 mandamientos, ¿y cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amarás a Dios con todo tu corazón. No hay nadie más que Dios. Entonces Dios es el primero, Dios es lo mejor. El primer mandamiento dice lo primero que tenemos que hacer: respetar y honrar a nuestro Dios. Dice, honrarás a Jehová. Y luego, si usted lo quiere leer en Éxodo capítulo 20, versículo 3, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, porque yo soy Jehová tu Dios. Bueno, usted ya sabe ese primer mandamiento. Lo primero es Dios, Él es el que está en la cúpula, Él se merece lo mejor. Y luego, en Marcos capítulo 12, versículo 30, fíjese qué bonito que la Biblia dice, Jesús está diciendo, porque le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, el Señor les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón.
con todo tu corazón, dice el Señor, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Quién se merece todo nuestro ser? Dios. O sea, lo que yo veo aquí, hermanos, es algo bien significativo y poderoso, porque el Señor les dice a través de Marcos, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué queda para afuera? ¿Qué queda? Ah, no, hermano, yo tengo que hacer. No, tenemos que amar a Dios. Es el primero en sus fuerzas, es el primero en su mente, es el primero en su corazón, es el primero ¿en qué más? En su alma. Debe ser el primero, con toda su alma. ¿Y qué dejo para mí, hermano? No, si usted puede hacer sus cosas, pero lo primero en su alma es el Señor. Lo primero en su corazón es el Señor. ¿Sabían ustedes, hermanos, que lo único que compite? O sea, hoy vamos a hablar un poco, les voy a revelar algo. Y es, nosotros ahora no traemos primicias al Señor de fruto ni nada de eso, porque bueno, en el campo todavía se hace. Recuerdo mi mamá traía las primicias de sus gallinas, traía las primicias de sus patos, traía las primicias de sus huevitos. Decía, no, esta gallina comenzó a poner ahora. Toda esa semana que puso, vamos a apartarla porque esa le pertenece al Señor. Y lo hacía así, esa era la costumbre de ella, lo aprendió no sé cómo, porque no me acuerdo que lo hayan enseñado. Gloria a Dios porque yo lo vi en ella y lo aprendimos así. En los lugares del campo se puede hacer, pero en la ciudad, hermano, ¿qué le voy a entregar al Señor? ¿Fruto? ¿Voy a comprar al Market Basket para traer fruto? No, le entrego lo primero de mi fuerza, lo primero de mi vigor, lo primero de mi vitalidad. ¿Qué es, hermano? Cada principio de año yo escojo lo mejor que he recibido y se lo traigo al Señor. Escojo lo mejor que he recibido y se lo traigo al Señor. ¿Y entonces qué tiene que hacer, hermano? Pues normalmente es dinero. Y como a la gente no le gusta que mencionen eso, porque ese pastor No, es dinero. Bien, ahora, ¿saben ustedes lo único que compite con Dios en el ser del hombre? ¿Saben qué es? Jesús lo dijo. Él dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Si mi corazón está en esto, ese es mi tesoro. Y hoy en día, si usted le pone a ese tesoro, póngale dinero. Si mi corazón está en el dinero, eso va a estar compitiendo. Es decir, el dinero y Dios van a estar compitiendo ¿con qué? Para lograr tener la atención ¿de qué? De mi corazón. Por eso dice el Señor, está hablando del dinero, ¿verdad? Cuando Él dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, está hablando del dinero. Y entonces usted al final ve y dice, bueno, ¿qué es lo que está compitiendo? ¿Qué cosas alrededor están compitiendo para tener mi corazón? ¿Mi tiempo? ¿Mi dinero? ¿Mis fiestas? ¿O qué? ¿O Dios? ¿Qué es lo que compite para ganar la atención la atención del corazón mío hacia Dios? ¿Qué está compitiendo? No sé si yo espero que capten la idea de lo que estoy diciendo, mis amados hermanos. Por favor. Entonces, luego viene en Proverbios capítulo 3, versículo 9, y Dios le dice, no, que ustedes tienen que, el escritor dice, es que ustedes tienen que honrar a Jehová con sus bienes. ¿Y a qué se refiere con los bienes? Bienes, hermano, no solamente es dinero, sino todos los bienes que yo tengo. ¿Será el tiempo un bien que yo tengo? El tiempo es un bien que usted tiene. La salud es un bien que usted tiene. El ánimo es un bien que usted tiene. Todos esos bienes tienen que ver con algo que nosotros debemos de honrar a nuestro Dios. El tiempo es un bien.
honra a Jehová con tus bienes, y dice, y con las primicias de todos tus frutos, y la respuesta es que serán llenos tus lagares o tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. A Dios le pertenece lo mejor, a Dios le pertenecen las primicias, a Dios le pertenece nuestro primogénito, a Dios le pertenece, hermano, lo más escogido. Ahora, para terminar, yo les digo, nosotros le damos al Señor el primer tiempo. ¿Qué es lo que primero hace usted cuando se levanta? Eso no tiene nada que ver con dinero. ¿Qué hace? When we first wake up in the morning, what do we do? Facebook. What do we do? ¿Qué hacemos? Mírate ahí en Instagram, vos a ver si te mandó un mensaje fulano. O usted abre los ojos y dice, bendita sea la gloria desde tu lugar, Señor, que me has permitido despertar. Morí por una noche y ahora resucité. Bendito sea tu nombre. Gracias. Gracias. Thank you, Lord. Thank you, Señor. Lo primero en las primeras horas de la mañana. Eso es primicias. Eso es primicias. Tiene usted que decidir entre Dios y algo en su vida. ¿Qué es lo primero que tiene que decidir? Usted lógicamente me va a decir, yo decido Dios. Pero eso es lo que hacemos cotidianamente. Eso es primicias, hermano. Eso es lo principal. Lo principal le damos a Dios. Lo principal escogemos para Dios. No, hermano, hoy sí no puedo. Fíjese, ¿por qué? ¿Qué pasó? Les conté una historia hace días que una pareja muy cristianos, hermano, se iban a casar. Y entonces, el muchacho le dice, yo te quiero hacer una confesión, le dijo a la muchacha. Te quiero hacer una confesión sincera. Y ya la muchacha un poquito temerosa, dijo, ¿qué pasa? Quiero decirte que vos no vas a ser la primera en mi vida. No vas a ser la primera. Que no sé qué. Y comenzó ya queriendo discutir. No. Espérate, tranquila. Vos no vas a ser la primera porque el primero siempre va a ser Dios en mi vida. Le dijo, se bajaron los humores de ella. Dijo, no, pues si siendo así, tampoco vos vas a ser el primero en mi vida. Porque el primero en mi vida será Jesús. El primero en mis decisiones será Cristo Jesús. Cuando nosotros tomamos eso como regla de vida, amados hermanos, cuando nosotros tomamos eso como regla de vida, por fe les aseguro que la bendición de Dios está sobre nuestra vida. Si nosotros tomamos eso como regla de vida, mis amados hermanos, les aseguro que Dios estará en todos los lugares, los rincones de nuestra vida cotidiana. Todo eso será así. Pero lo que pasa es que a nosotros nos cuesta cumplir eso. Hoy traigo las primicias, gloria a Dios porque trae las primicias y las vamos a consagrar al Señor. Pero en las otras cosas que no tienen que ver con dinero, ¿quién es el primero en su vida? ¿Quién es el primero en su vida? Le damos a Dios el primer día de la semana. Hermano, ya me tocó ahí. Yo a veces vengo, a veces no. Porque es que, mire, hermano, es que por mi hijo, pues no, tranquilo, hermano, vamos a orar para que su hijo se muera o se lo lleve el Señor, para que no sea estorbo suyo. Hermano, ¿qué está haciendo? es un hablar, hermano. Porque si ponemos nuestra familia, nuestros hijos, hermano, dicen, no, yo por mi hijo. No, hermano, no. Pero es que mucho llora, déjelo que llore en la iglesia. Aunque incomode a nosotros y a los hermanos, pero es que usted no sabe, hermano, déjelo. Gloria a Dios por los niños, hermano. Claro, nosotros tenemos que educarlos y todo eso, pero los niños son niños, hermano, no dejan de ser niños, por favor.
¿Cómo va a querer tener un niño por 45 minutos, hermano, en la iglesia y que no haga nada y que no haga algo y que no se mueva por ningún lado? Va a ser difícil, hermano. Son niños. Por eso a veces preparamos clases de niños. Amén. Entonces, el primogénito o las primicias de todo aquello que nosotros tenemos, somos y hacemos, Él es el que se lo merece. Y el efecto será bendición. Serán llenos tus lagares, dice la Biblia, serán llenos tus graneros y con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El efecto de honrar a Dios con todo lo primero, hermano, será de bendición para nosotros. Será, hermano, algo que sacudirá nuestra vida de bendición. Y por eso yo lo que le digo a las personas es que lo prueben, que comprueben esto. Hermano, ¿y cómo se tiene que hacer eso? A veces uno dice, no, yo lo hago de otra forma, hermano, yo se lo doy a los pobres. Yo lo hago esto, yo hago la otra, hermano. No podemos nosotros decirle, oh Señor, lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer como tú dices, lo voy a hacer como yo quiero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? Por eso las Sagradas Escrituras dicen, también dicen, no será donde tú quieras, será donde Dios te haya dicho que tienes que hacerlo. Y así de sencillo. Eso es lo que dicen las Escrituras, hermano. Y yo les leo el último versículo y para que ustedes vayan a Deuteronomio capítulo 12. Dice el Señor, estos son los estatutos, estas son las cosas que Dios te ha mandado, los decretos que Dios te ha dicho, cuida de ponerlos por obra en la tierra. Deuteronomio 12, 1 en adelante. Cuida de ponerlos por obra en la tierra donde Jehová tu Dios te tiene. La tierra que Jehová tu Dios le ha dado a tus padres para tomar posesión de ella. Todos los días que ustedes vivan en ella, van a hacerlo así. Versículo 2 dice, van a destruir enteramente todos los lugares altos. Todas esas cosas que son abominables delante de Dios las van a destruir. Versículo 3, van a derribar altares, destruir todas las cosas que le desagradan a Dios. Derriben todos los altares que le desagradan a Dios. Y esto está hablando de nuestra vida. Y el versículo 4 dice, a Jehová no lo van a tratar así, no van a hacer así con Dios. Versículo 5, sino que el lugar que Dios, el Dios les diga, y el que Él escogiere, de entre todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Y versículo 6, y allí llevaréis vuestros sacrificios, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, allí llevaréis vuestro diezmo, allí llevaréis vuestra ofrenda elevada de vuestras manos, allí llevaréis vuestros votos y también ofrendas voluntarias, y también allí van a llevar las primicias. Allí mismo. Ahí se las van a entregar a Jehová. Y luego allá en el capítulo 26, en el capítulo 26, y con esto termino, con esto cierro, hermanos, dice, capítulo 26, versículo 1, cuando ustedes entren a tomar posesión de la tierra que Dios les da, para que habiten, entonces, versículo 2, tomarás de las primicias de todos los frutos que sacaréis de la tierra, o el fruto, las primicias que va a tener para el Señor, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar donde Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás en ese lugar con la persona encargada que está en ese lugar, sea sacerdote, sea pastor, sea levita, lo que quiera que sea,
que hubiera en aquellos días, y le dirás, y esto es una de las cosas importantes de las primicias, hermano, porque a veces nosotros decimos, no, ay, lléveselas usted, hermano. No. 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 Dice, usted va a venir, las va a traer, porque la declaración la va a hacer usted, no yo. Dice el versículo 5, y entonces hablarás tú y dirás. En otras palabras, yo digo, estas son mis primicias. Yo declaro aquí mismo que estas primicias cubren toda la bendición de todo este año, cubren toda la gracia de lo que va a hacer Dios conmigo durante todo este año. Esto es lo que va a pasar. Eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Hablarás delante de Jehová. Versículo 4 dice, versículo 5, perdón. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Y ahí lo que está diciendo es que ahí usted va a declarar la bendición de Dios para su vida cuando usted viene a hacer eso. Entonces sí, todavía están conmigo, hermanos, aquí. El significado poderoso de las primicias también es mi declaración cuando yo las traigo. Cuando yo vengo delante de Dios. Declararás, ahí las llevarás y pondrás, las pondrás delante de Jehová y ahí declararás lo que tú quieres para ti, o la bendición que tú estás esperando, esa promesa por venir, que es lo que significan las primicias. Pónganse de pie, amados hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. Amén. Todos están conmigo, ¿verdad? Todavía. Estamos aquí. Quisiera que oráramos, hermano, y le pidiéramos a Dios mucha, pero mucha sabiduría. Mucha sabiduría en cuanto a esto. Porque nosotros declaramos cuando hacemos algo así y sabemos que Dios es el que tiene la última palabra en lo que respecta a nosotros. Amén. Vamos a orar y decirle a nuestro Dios, declarar delante de nuestro Dios lo que está en nuestro corazón. ¿Qué dice si cierra sus ojos? Dígale, Señor amado, yo entiendo tu palabra, Señor. Entendemos tu palabra, Padre. Yo sé que a veces, Señor amado, se presta para discusiones sin base. A veces se presta, Señor amado, para malas interpretaciones. A veces se presta, Señor amado, para muchas cosas que no tienen nada que ver con tu palabra y nada que ver con tu reino, Señor. Pero yo te ruego, como dice tu palabra, Señor amado, que es por fe que hacemos esto. Es por fe, Señor amado. Es por fe, Padre Santo, que cuando oramos en la mañana, Señor amado, decidimos que todo el día estará en tus manos, porque te expresamos la alabanza de la mañana, la petición y la oración de la mañana, Señor, para bendecir tu nombre. Cada primer día de la semana venimos, Señor amado, y te bendecimos, honrándote y bendiciéndote y orando por todos los demás días de la semana, para que el siguiente primer día de la semana, otra vez lo hacemos lo mismo. Cada principio de año, Señor amado, venimos y bendecimos todo el año, Padre Santo. Cada primer día del año, primer mes del año, Padre, bendecimos todo el año que viene. Cada último día del año, Señor amado, entre la noche y la madrugada del siguiente día, en la transición del año, dedicamos, Señor amado, a ti ese tiempo de transición en señal de
alabanza, de adoración, en señal de que honramos tu nombre y que pedimos que todo el tiempo y los días y los meses por venir de ese siguiente año serán de bendición para nosotros. Padre, cuando tenemos que decidir, Señor, entre tú, tu obra y lo que tú eres y lo que tú significas y cualquier otra cosa de este mundo, Padre, decidimos por ti, porque tú eres lo más importante. No es que tú eres importante, Señor, eres lo más importante. No hay nada por encima de ti. Padre, por eso hoy te alabamos y te bendecimos y te rogamos que bendigas este momento, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Denle esas palmas al Señor, hermano, en alabanza. Pueden sentarse por un momento. Aleluya. Y como decía